Pasando ya a temas del seminario, voy a presentar al expositor que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Él es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Es psicólogo, docente de pregrado y posgrado y director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP. Ahora, sin más que decir, le doy el paso a Jonathan para que inicie su presentación. Gracias. Bien, hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, 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 parece que sí. Ya. ¿Cómo están todos, todas? Muy buenas noches. De verdad, como siempre, es un placer estar aquí. Se me cerró la diapo, disculpen. Es un placer estar acá en esta actividad. Gracias siempre a Dipa por la invitación. Y hoy día vamos a hablar de un tema que probablemente todos los que estamos acá a veces hemos sido víctimas, como es la ansiedad, ¿ya? A veces la ansiedad se ha demonizado, ojo, ¿ya? Se ha consignado la ansiedad como una emoción indeseable, pero claramente nosotros sabemos para qué sirve, ¿ya? Sin embargo, que esa ansiedad esté demasiado exacerbada o esa ansiedad esté durante mucho tiempo presente, probablemente es lo que más complejiza a nuestros pacientes, ¿ya? De hecho, en la terapia cognitiva conductual han habido evoluciones muy interesantes acerca de cómo se ha tratado la ansiedad, y es un poco lo que vamos a revisar hoy día. Hay estrategias de la tercera generación, por ejemplo, que están siendo tremendamente efectivas, y eso en razón a que han cambiado un poco el foco de lo que se quiere lograr finalmente. Por ejemplo, la terapia de aceptación compromiso, lo que se quiere lograr es que el paciente tenga mayor flexibilidad psicológica y que además el paciente tenga esa capacidad de relacionarse de manera más amable con los propios pensamientos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a revisar, vamos a hacer una pequeña introducción, ya sé que tengo poquitos minutos, pero vamos a tratar ojalá de abordar la mayor cantidad de temáticas, ya para que obviamente esta clase sea obviamente de algún aporte, un granito de arena a vuestra formación como psicólogo o psicóloga, ¿ya? Bueno, ahí como tal me había presentado la presentadora, ya mi nombre es Jonathan Martínez Líbano, aquí está mi correo electrónico, jonathan@dipa, por si después quien tienen alguna duda, pregunta, inquietud, ningún problema de que lo podamos hacer. Ya la presentación creo que se las suben también, pero después al final de la presentación, si quieren, se las puedo mandar también por el chat, no hay problema. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar un poquito de la introducción a la ansiedad, bien breve. Vamos a hablar un poquito de los trastornos de ansiedad que existen, las modalidades de tratamiento que existen en la actualidad de ansiedad, ¿ya? De qué forma tenemos que medir la ansiedad, porque un poco yo creo que es una de las deformaciones nuestras de los cognitivos conductuales, que nosotros siempre medimos, ¿ya? Siempre medimos el antes y el después, ¿ya? Lo cual es bueno, ojo, porque nos ayuda a saber si es que vamos por el buen camino, nos ayuda a saber si es que estamos haciendo un buen trabajo y también nos ayuda a aprender, ojo. Yo creo que no hay nadie que sea el mejor psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta del mundo. Por lo tanto, yo creo que siempre estamos yo creo que es necesario que estemos siempre en un proceso de revisión, de medición, para ver si mis estrategias están siendo efectivas o no. Eso es súper importante. ¿Ya? Después vamos a hablar de algunos tratamientos efectivos de la ansiedad en niños y niñas, ¿ya? Que obviamente me parecen prudentes abordarlo el día de hoy, y también los trastornos de ansiedad en adolescentes, o tratamientos, disculpen, en adolescentes y en adultos, ¿ya? Y algunas recomendaciones que se esperan, y algunas invitaciones finales para lo que estamos desarrollando, sobre todo en ADIPA, en razón del paradigma cognitivo-conductual. ¿Ya? Bueno, primero que todo, como una breve ansiedad, pues, y tal como aparece esta imagen interesante ahí creada por la inteligencia artificial, la ansiedad honestamente tiene distintas formas. ¿Ya? Nosotros claramente cuando estamos frente a un paciente, no es raro que la primera reacción o la primera sintomatología sea ansiedad, ojo. ¿Ya? De hecho, la ansiedad acompaña a muchos otros trastornos psicológicos. ¿Ya? De hecho, es extraño no ver a un paciente depresivo que no esté ansioso.
¿ya? Es extraño no ver a un paciente, no sé, con trastorno de personalidad que no esté ansioso, por ejemplo. Por lo tanto, muchas veces, y probablemente esto lo vieron en pregrado, la ansiedad puede ser un síntoma, un síndrome o un trastorno, ¿verdad? Así probablemente ustedes se acuerdan de sus clases de psicopatología, ¿ya? Síntomas, efectivamente, porque acompañan muchas patologías distintas. La ansiedad es una emoción absolutamente normal, es deseable, ojo, en ciertos contextos, ¿ya? Si usted va caminando por la calle y aparecen 5 hombres, todos provenidos con armas cortopunzantes, efectivamente que la ansiedad le va a enseñar, le va a ayudar mucho, porque usted va a salir corriendo rápidamente, ¿ya? Y también puede ser un síndrome, ¿verdad? En definitiva, puede ser un conjunto de síntomas sin transformarse en un trastorno, ¿ya? Pero también puede ser un trastorno, ¿ya? Un poquito lo que más nos llama la atención en la ansiedad, chiquillos, es el componente fisiológico, ¿ya? El componente somático, finalmente, que expresan los pacientes y que muchas veces son un poco los que se agudizan más cuando están en crisis, ¿ya? Hay que entender un poco de que casi todos, de verdad, y como les había dicho anteriormente, casi todos los trastornos psicológicos presentan ansiedad, ¿ya? De hecho, hay personas que tienen ansiedad sin tener un trastorno, sin tener un síndrome, ojo, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando nosotros realizamos un diagnóstico, para poder, obviamente, poder llegar a una conclusión importante de qué es lo que tiene este paciente y después, obviamente, establecer lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿ya? Entonces, tal como nosotros sabemos, existe una ansiedad normal, ¿verdad? Y una ansiedad patológica, ¿ya? La ansiedad normal es deseable, ¿ya? En definitiva, como usted bien sabe, es esa emoción que nos ayuda para la lucha, que nos prepara para la lucha, ¿ya? Por lo tanto, está absolutamente bien. De hecho, cuando usted, por ejemplo, tiene que dar una presentación, tiene que dar una conferencia o tiene que atender a un paciente, bueno, probablemente paciente ya no, pero quizás a lo mejor si tiene que hacer algo importante, probablemente la ansiedad lo va a acompañar, ¿ya? Y ahí lo más importante, creo yo, es aprender de la ansiedad, es reconocer a la ansiedad, finalmente identificar por qué está presente y qué nos está queriendo decir esta ansiedad, ¿ya? Y a veces no está malo estar ansioso, ojo, a veces hay que normalizar esto, que es parte de una emoción. El tema es que, como les digo, sí ha sido bien demonizada la ansiedad y por eso hay tantos utilización de psicofármacos precisamente para ese síntoma. ¿Ya? Y la ansiedad patológica, po. Por otro lado, vamos a tener esta respuesta absolutamente exagerada y desproporcionada, por si acaso. ¿Ya? Muchas veces la ansiedad patológica no existe un evento o no existe un estímulo que potencialmente lo gatille. ¿Ya? Y lo que sí hace efectivamente la ansiedad patológica es que de alguna otra forma va a incapacitar al paciente, ¿ya? Y ahí nosotros, como sabemos muy bien, o todos ustedes también saben muy bien el DSM-5, en definitiva lo que nosotros vemos es que esto genera un malestar clínicamente significativo en el paciente, ¿verdad? Entonces, de alguna otra forma, la ansiedad lo que nos quiere decir es que está presente y que a veces algunos pacientes por la incomodidad de esta ansiedad efectivamente hacen uso de psicofármacos y claro, efectivamente hay una especie de alivio por un rato, pero yo les aseguro que ese alivio va a ser momentáneo, ¿ya? De hecho, es uno de los graves problemas que estamos teniendo en la actualidad, ¿ya? Nosotros acabamos de hacer una investigación, por ejemplo, y nos dimos cuenta que en esta muestra que tomamos, cerca del 22-23% de las personas que le tomamos esta encuesta estaban tomando algún psicofármaco, ¿ya? Lo cual es muy alto, ojo, ya, eso es muy importante. O sea, en definitiva, y muchos de estas personas lo estaba tomando sin prescripción médica. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos un grave problema de salud pública que está como bien invisibilizado, ¿ya? Y tiene que ver con todas las vicisitudes que estamos viendo como sociedad, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en la clínica? Y esto es muy importante, a mi juicio. Yo siempre hablo de la presentación clínica, ¿ya? Porque una cosa es lo que dice el DSM-5, ¿verdad? Que es súper importante saberlo, está súper bien interesante que usted lo maneje al revés del derecho. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la presentación clínica, la ansiedad es lo que nosotros vemos en la consulta, ¿verdad? Y los primeros elementos que nosotros siempre vamos a ver en la consulta es que efectivamente vamos a ver una presentación de síntomas emocionales, ¿verdad? Y estos síntomas emocionales generalmente nos van a decir los pacientes, mira, ¿sabes qué? Nerviosismo, tensión, ¿ya? Y aquí tiene que haber una pregunta muy importante que probablemente todos ustedes las hacen, que implica de alguna otra forma, eh, de
si es que existe un evento, estímulo que propicie esa ansiedad o si este evento o estímulo no existe. ¿Ya? Porque en estricto rigor, la ansiedad finalmente debería aparecer frente a un estímulo aversivo determinado. ¿Ya? Y una de las cosas que muchas veces los pacientes nos dicen es que este nerviosismo o esta tensión no la pueden identificar qué es lo que la gatilla. ¿Ya? Y un poco lo que pasa con las crisis de pánico, porque en las crisis de pánico el paciente probablemente te va a decir, o les dice a ustedes como ya psicólogo, les dice que no sabe identificar de dónde viene esto. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno empieza a ver la historia del paciente, efectivamente uno dice, chuta, menos mal que tiene una crisis de pánico y no un ataque cardíaco, porque en definitiva estás con tanta tensión, estás con tantas cosas que yo te aseguro que, gracias a Dios, te dio una crisis de pánico. Entonces, de alguna otra forma, estos sentimientos persistentes de nerviosismo, tensión, son relevantes identificarlos y además, ojo, aquí hay una pregunta muy importante, psicopatológica, que uno tiene que hacer es ¿desde cuándo? ¿Ya? ¿Desde cuándo? El desde cuándo es muy importante porque puede ser que nosotros tengamos un paciente con trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, y claro, efectivamente esta sensación ha estado siempre presente. ¿Ya? Obviamente la inquietud, esta incapacidad para relajarse, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen mucha incapacidad para relajarse, es impresionante. ¿Ya? O sea, que están tensos todo el rato, que duermen finalmente tensos, despiertan agitados, ¿ya? Sintiendo que algo terrible va a acontecer, entre otras cosas. ¿Ya? Y el miedo irracional o excesivo. ¿Ya? Hay miedos, de verdad, temores muy desproporcionados a situaciones o cosas específicas. ¿Ya? Por ejemplo, generalmente los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad generalizada siempre están con miedo a todo. Ya, había un monito, me acuerdo, en 31 minutos que decía, tengo miedo, tengo mucho miedo, tenía miedo a todo. ¿Ya? En estricto rigor, em, y una de las características, sin lugar a dudas, es este miedo irracional o excesivo. ¿Ya? También tener miedo, ojo, no insisto. Sin embargo, que eso sea permanente o sin estímulo no es muy adecuado. ¿Ya? Y la sensación finalmente de peligro, catástrofe inminente. O sea, tal como les decía anteriormente, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, chiquillos, siempre están ahí pensando de que algo terrible va a ocurrir. Por ejemplo, no sé, pues se suben a la micro y piensan que la micro se va a dar vuelta, empiezan a mirar antes de subirse a la micro para saber por dónde tienen que escapar, etcétera, etcétera. ¿Bien? También vamos a tener estos síntomas cognitivos que son preocupaciones muy excesivas, ¿verdad? ¿Ya? En donde de verdad los pacientes, y eso es un poco lo que nos van a llamar la atención, los pacientes nos van a decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo dificultades para controlar esa preocupación. ¿Ya? Y una de las cosas que uno aprende en el tratamiento cognitivo-conductual de la ansiedad es que efectivamente esa sensación de pérdida de control es que angustia mucho, angustia más. ¿Ya? O sea, en definitiva, se perpetúa más la ansiedad. ¿Ya? Entonces, efectivamente, lo que nosotros tenemos que hacer como terapeuta es ayudar al paciente a que efectivamente pueda controlar ese bucle en el que está metido. ¿Ya? También pensamientos catastróficos terribles, ¿ya? O sea, lo peor va a venir, me voy a quedar sin trabajo, me va a salir mal esta charla, qué sé yo, o sea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dificultad de concentración importante, ¿ya? Debido porque efectivamente estamos muy concentrados finalmente en nuestra ansiedad, en nuestras preocupaciones, que a veces desviamos la atención y la indecisión. O sea, los ansiosos son muy indecisos, ¿verdad? Siempre están con este miedo, ya, pero ¿qué pasa si tomo esto y si hago esto? Entonces, están tres pueblos mucho más adelante. ¿Ya? Y las otras características también son la evitación. ¿Ya? Parece que la tendencia a evitar ciertas situaciones o lugares, ¿ya? Que nosotros sabemos, ojo, que la evitación es un buen mecanismo de defensa frente a la ansiedad, ¿ya? Pero es un buen mecanismo de defensa inicial, porque después efectivamente ya el paciente no puede dejar de, de evitar todo, po. O sea, en estricto rigor se tiene que confrontar, entonces le viene la crisis de pánico o le viene el aumento de la ansiedad, entre otras cosas. ¿Ya? También establece ciertos comportamientos de seguridad, por ejemplo, para reducir la ansiedad. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, verifica que todo esté cerrado, que el gas esté cortado, que a lo mejor eh, va con el cinturón abrochado 20 veces, entre otras cosas. ¿Ya? Y también vamos a tener inquietud motora, son pacientes que están realmente nerviosos la mayor parte del tiempo, y vamos a tener quejas somáticas. ¿Ya? Parece que taquicardia, sudoración, temblores, boca seca, mareo, fatiga.
tenesmo, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, entre otras cosas. ¿Ya? En estricto rigor vamos a tener una gran cantidad de presentación de síntomas. Y aquí es donde claramente entra la terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Porque de alguna otra forma, una de las críticas que se le ha hecho a la terapia cognitiva conductual es que pareciera ser que solamente vamos al síntoma. ¿Ya? De hecho, algunas teorías nos dicen, "Oye, es que ustedes son poco profundos". ¿Ya? Y en estricto rigor, mi respuesta frente a eso es que puede ser, en algún momento sí, porque nuestra preocupación primaria es que el paciente esté bien, ¿ya? Y que efectivamente, si nosotros controlamos la sintomatología, vamos a poder llegar a las cosas profundas. Entonces, imagínense, nadie puede hacer terapia correctamente si la ansiedad te desborda. ¿Ya? O sea, ¿quién podría hacer terapia correctamente? ¿Ya? Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que las estrategias cognitivas conductuales son una muy buena estrategia para el tratamiento actual de los trastornos de ansiedad. ¿Ya? De hecho, hay que entender que muchos estudios avalan finalmente que efectivamente la terapia cognitiva conductual es la estrategia más importante al día de hoy. ¿Ya? El tema es que, y con mucho respeto voy a decir esto por si acaso, es que hay personas que no les gusta la terapia cognitivo-conductual, la odian, dicen, no, me cargan los cognitivos conductuales, ¿ya? Pero aplican estrategias cognitivo-conductuales, po. Y hay otros chiquillos, personas que dicen, yo soy cognitivo-conductual, pero no saben las estrategias cognitivo-conductuales. Entonces, yo creo que es súper importante aprender, yo creo que es súper importante que si vamos a aplicar estrategias cognitivo-conductuales, sepamos cómo aplicarlas. ¿Ya? Y si, pucha, yo quiero ser cognitivo-conductual también, pues es importante saber la estrategia y las técnicas. Entonces, nosotros hemos visto diferenciaciones, ¿verdad?, en la presentación sintomatológica de la ansiedad, tanto en niños, en adolescentes, en adultos, ¿verdad? Efectivamente son bien distintas, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre tengo un respeto único a los colegas que trabajan con niños, ¿ya? De verdad, porque trabajar con niños es muy complejo, ¿ya? Sobre todo dado que el lenguaje, el pensamiento abstracto no están, po, no están presentes. Entonces, hay que idear nuevas estrategias, nuevas formas para que efectivamente el niño o la niña puedan hacer este clic. Finalmente, entender que la ansiedad es normal, entender que se está sintiendo, está completamente correcto, porque efectivamente está frente a una situación ansiosa. ¿Ya? Y yo creo que los adolescentes, disculpen, y los adultos creo que es mucho más simple. Yo creo que hay formas distintas de abordarla finalmente y un poco lo que vamos a ver en este curso, ¿ya? Porque, de nuevo, insisto, la idea es que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico, identificar cómo está la sintomatología del paciente y en razón de la sintomatología del paciente ir obviamente abordando, atacando finalmente el problema que está teniendo. De hecho, por ejemplo, en la terapia aceptación-compromiso se hace un análisis funcional contextual, por ejemplo, en donde, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es identificar qué elementos del contexto están reforzando la conducta. ¿Ya? Porque muchas veces, y creo que esto es importante, quizá, que muchas veces sabemos la causa de las situaciones, ¿verdad? Sabemos la causa del problema, pero a veces nos vamos a los elementos que finalmente están haciendo que se mantenga este problema. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, por eso a mí me hace mucho sentido la terapia de aceptación compromiso, porque, por ejemplo, el análisis se hace de la conducta en el contexto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un paciente que tiene diagnosticado un trastorno de ansiedad, por ejemplo, efectivamente puede comenzar a actuar como ansioso en todos los contextos y la gente lo va a empezar a tratar como ansioso. Por lo tanto, en vez de solucionar el problema se va reforzando. ¿Bien? Por lo tanto, aquí creo yo que es sumamente importante cuando estamos trabajando con niños y adolescentes, incorporar a las familias dentro del tratamiento. ¿Ya? De hecho, la terapia cognitivo-conductual lo tiene establecido, ¿ya? Y por eso a mí me gusta la terapia cognitivo-conductual, soy el defensor de la terapia cognitivo-conductual porque de verdad a mí me hace mucho sentido y además me deja muy tranquilo en la terapia, porque en estricto rigor tengo como una cajita de herramientas en donde depende del síntoma que vea con el paciente, es un poco lo que empiezo a hacer. ¿Ya? Y yo le aseguro que en las primeras sesiones el paciente va a empezar a sentirse bien. Y eso para nosotros es súper reforzante y para el paciente también, porque recuerde que el ansioso lo que necesita es tener el control. ¿Ya? Y cuando se descompensa es que claramente no lo tiene. No sé si alguno de ustedes ha tenido crisis de pánico, espero que no, pero las crisis de pánico son las situaciones más asquerosas que existen en el universo.
porque el paciente ve que vienen, ¿ya? Ve que viene el tsunami, ve que viene la ola y no lo puede detener. Imagínense lo frustrante de eso. Sin embargo, con la estrategia que un poco vamos a enseñar en este curso, usted sí efectivamente puede ayudar a su paciente a que detenga esa crisis de pánico, ¿ya? Nadie, y esto con mucha responsabilidad lo digo, nadie puede decir a su paciente que le va a quitar la ansiedad, porque eso no es correcto. Lo que podemos hacer con el paciente es que sí, efectivamente le vamos a enseñar a manejar su ansiedad, a controlar su ansiedad, pero nadie puede decir que le vamos a quitar la ansiedad, ¿ya? Porque lo dejaríamos robot, pues, o sea, necesitamos de la ansiedad es muy importante, ¿ya? Y van a existir distintos trastornos, probablemente como usted ya sabe, el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, si usted odia a su ex, no, tiene una broma, después no se enojen conmigo, pero si usted odia a su ex, en vez de que se muera, deséele que ojalá le dé un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque el trastorno de ansiedad generalizada debe ser lo más complejo que hay. ¿Ya? Imagínense, la persona está constantemente preocupada, está constantemente angustiada, todas las situaciones lo descompensan, todo lo ve determinado angustiante o angustioso. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente es un trastorno bien complejo. ¿Ya? Y ahí yo creo que hay que tener distintas como aproximaciones a ese trastorno, porque no es lo mismo haber tenido una crisis de pánico recientemente que tener un trastorno de ansiedad generalizada, claramente no es lo mismo. ¿Ya? Ojo, y a veces se confunden. Esto es muy relevante lo que les voy a decir, porque a veces me ha tocado con alumnos de pregrado que me han preguntado, profe, pero entonces una persona con trastorno de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada puede tener crisis de pánico. Sí, porque la ansiedad se exacerba, ojo. ¿Ya? Entonces aquí lo más relevante es que de alguna otra forma es ver cuándo comienza esta situación. ¿Bien? Porque si el paciente a usted le dice, mira, típica situación de un trastorno de ansiedad generalizada es, mira, desde siempre he sido ansioso, desde siempre he sido nervioso, desde niño, por ejemplo, no sé, me mordía las uñas, desde niño siempre estaba pensando en, no sé, no hay un baño, o me voy a hacer pipí, o del dos, por ejemplo. En la adolescencia, no sé, estaba muy siempre angustiado por las fiestas, si me invitaban a una fiesta que iba a hacer, entonces, si comienza o el paciente logra identificar que esto ha sido desde toda la vida, efectivamente el diagnóstico debería ser trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya? Ahora bien, en estos momentos, en esta vida de este paciente, probablemente a lo mejor va a tener una crisis de pánico. ¿Ya? Porque claro, efectivamente en ciertos momentos esto se va a exacerbar. ¿Ya? Trastorno de pánico es muy raro en niños, como les puse ahí. ¿Ya? En la adolescencia es donde ya la cosa se instala. ¿Ya? Y aquí hay un tema que al menos a mí me ha pasado en la consulta y que he visto que cada vez estoy viendo mayor presentación de síntomas ansiosos en gente mucho más joven. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, clásica situación de crisis de pánico, cuando yo estudié eso, ya hace 20 y tantos años atrás, era a los 14, no, 15 años, 16 años, crisis de pánico. ¿Ya? Y ahora estamos viendo niños, niñas, chuta, de 10 11 años con crisis de pánico. ¿Ya? Por lo tanto, en la adolescencia es cuando ya se sienta ya el trastorno de pánico. ¿Ya? Y aquí hay una mala noticia, quizás, no sé si es que algunos de ustedes tienen crisis de pánico, pero la mala noticia, queridos colegas, es que estas cosas son crónicas. O sea, efectivamente vamos a tener, lamentablemente, aquellas personas que tengan crisis de pánico, esto les va a volver. ¿Ya? No quiero bajar la autoestima, no quiero que se sientan mal con lo que estoy diciendo. O sea, lo que quiero hacer es que ustedes se impulsen a hacer algo por eso. ¿Ya? Porque en definitiva, como esto es crónico, efectivamente, en momentos de ansiedad se va a aparecer nuevamente. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer efectivamente es estar preparados para eso. Cuando vuelva la ansiedad, cuando venga el pánico, tener esta estrategia que probablemente nosotros enseñamos dentro de la consulta. ¿Ya? La fobia específica, probablemente usted conoce muchas personas con fobia específica, miedo abstractos, miedo a cosas, no sé, volar a la altura, miedo a la muerte, hay distintos tipos de fobia, ¿verdad? ¿Ya? La agorafobia, que, ojo, cuando uno diagnostica un trastorno de pánico con o sin agorafobia, debemos colocar el apellido, porque en estricto rigor la agorafobia tiene un tratamiento distinto, ¿ya? Y un poco lo que yo he visto en la consulta es que los pacientes con crisis de pánico y con agorafobia son más difíciles de tratar porque efectivamente
las sensaciones no dejan de sentirlas. ¿Ya? Entonces hay eventos, por ejemplo, en ir a bancos, túneles. Por ejemplo, a mí los túneles me dan un poquito de cosa de ansiedad, pero yo la tolero. ¿Ya? Pero claramente un paciente con un trastorno de pánico, con agorafobia, inmediatamente se empieza a angustiar cuando se siente acorralado en un metro o en un ascensor, claramente van a sentir estas sensaciones extrañas. ¿Ya? El trastorno de ansiedad social, que también se sienta mucho más en la adolescencia, y el trastorno de ansiedad por separación, que claramente es un trastorno mucho más en niños, que un poco, al menos lo que yo he visto, se trata mucho más desde el punto de vista conductual, más que del cognitivo. Entonces, de alguna otra forma, este gran popurrí de trastornos, si bien, y esto es importante, algunas técnicas van a efectivamente ir a ciertos trastornos específicos, ustedes tienen que saber que igual hay diferencia en el tratamiento de cada uno de ellos, ¿ya? Y por lo mismo, una de las cosas importantes que tiene que ver con esto em, es el, déjenme ver aquí, creo que me caí o no. No, está todo bien. Ah, sí, no, Sí, discúlpame, es que ahora la tengo... presentación no se ve. Ahí sí. Ahí está, ya, disculpa. Entonces, un poco lo que les tenían que saber, yo pensé que me había caído. Ya, y pensé que estaba hablando solo hace 20 minutos. Entonces, de alguna otra forma, como les decía anteriormente, nosotros efectivamente tenemos que hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Yo creo que esa es una de las cosas prioritarias siempre en un tratamiento psicológico. ¿Ya? Porque si nosotros hacemos un buen diagnóstico, efectivamente que vamos a ver qué síntomas vamos a atacar. ¿Ya? Y aquí hay distintos tipos de tratamientos, eso que también hay que saberlo. O sea, tenemos las terapias psicológicas, clásicas, terapias cognitivas conductuales, que son las que tienen mayor como evidencia científica de su efectividad. El tratamiento farmacológico, que el tratamiento farmacológico es complejo, honestamente, los trastornos de ansiedad, dado que en algunos casos psiquiatras dan farmacología SOS, en algunos lados, o algunos psiquiatras con los que yo trabajo, que me gustan mucho, estos psiquiatras van delante del síntoma, eso me gusta mucho porque dan inhibidores de recaptación de serotonina, por ejemplo, como tratamiento, y al mismo tiempo también dan alguna SOS por si esto se exacerba. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ganamos tiempo. ¿Ya? Ganamos tiempo, ganamos confianza en el paciente para que nosotros lo vayamos acompañando en esta forma un poco de intervención que vamos a hacer. ¿Ya? También, ojo, esto es importante, hacer cambios de estilo de vida. ¿Ya? Es imposible no hacerlo. ¿Ya? Yo siempre le digo a mis pacientes que hay dos caminos, así como, no sé si vieron esta, ¿cómo se llama? Matrix, donde le decían la pastilla roja o la pastilla azul. ¿Ya? Yo les digo generalmente lo mismo a mis pacientes, ya, tienes el camino corto o el camino largo. ¿Ven? El camino corto, claro, in- mo- serotonina, claramente Lexapro, escitalopram, clásica farmacología, o hacer un cambio de estilo de vida. Entonces, yo he tenido de los dos pacientes, ¿ya? Pacientes que han hecho cambio de estilo de vida y han empezado a controlar la ansiedad súper bien, ¿ya? Porque el ejercicio físico, la meditación, evitar el alcohol, dejar la cafeína, droga, ayuda mucho, ¿ya? Y por otro lado, he tenido otros pacientes que, claro, efectivamente se van más por la farmacología em, y que damos la farmacología y después se va retirando a poco mientras el paciente está en psicoterapia. ¿Ya? Y también hay tratamientos alternativos, complementarios, por ejemplo, que han demostrado algunas evidencias finalmente de que efectivamente sirven. ¿Ya? Sin embargo, hay mayor evidencia con psicofarmacología y con la psicoterapia, sobre todo la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Dentro de los trastornos más efectivos de la ansiedad, están en la actualidad, evidentemente, la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Imagínense aquí resultados de 10 años de estudio, ya 10 años de estudio, o sea, alguien estuvo ahí haciendo una revisión sistemática con metaanálisis, respaldan la eficacia de la combinación cognitivo-conductual para lo que son los trastornos ansiosos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un fenómeno interesante. De hecho, yo creo que queda muy bien reflejada, chiquillos, cuando uno ve la ansiedad desde el punto de vista sintomatológica, por ejemplo. Cuando uno ve una crisis de pánico, por ejemplo, chiquillo, está como súper bien diseñada la crisis de pánico. Disculpe lo que estoy diciendo, pero es verdad. Eh,
hay generalmente una despersonalización o desrealización, ¿verdad? Y después de eso el paciente empieza a sentir síntomas físicos, síntomas somáticos. Y esos síntomas somáticos disparan síntomas psicológicos, síntomas cognitivos. Y esos síntomas cognitivos disparan síntomas fisiológicos, somáticos. Entonces, esto es una retroalimentación permanente. ¿Ya? Y lo que hace, lamentablemente, es que el paciente está metido en ese bucle y no puede salir. ¿Ya? Que efectivamente el mío en algunos casos paraliza o en algunos casos, no sé, he visto pacientes con crisis de pánico que tienen esa sensación de salir corriendo, pero yo me pregunto si salen corriendo la sensación va a estar igual. Entonces igual quieren salir corriendo, pero bueno, son síntomas, ¿bien? Entonces dentro de los tratamientos efectivos vamos a tener la terapia cognitivo-conductual, la terapia aceptación-compromiso, que está teniendo muy buenos resultados, honestamente, la terapia interpersonal, la terapia basada en mindfulness y las técnicas de relajación y control de estrés, que están dentro de las técnicas más utilizadas, ¿bien? Dentro de las clásicas que tenemos nosotros, vamos a tener la terapia cognitivo-conductual, la segunda generación, vamos a tener estrategias como muy buenas como la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades, por ejemplo, y que va a servir para todos y cada uno de los trastornos psicológicos de ansiedad. ¿Ya? Ahí tenemos los autores principales, Aaron Beck, Albert Ellis, ¿ya? Y la idea de esto es que nosotros podamos modificar pensamiento. ¿Ya? Un poquito la idea de la TCC de segunda generación era reemplazar un pensamiento negativo por otro más positivo. Después tenemos las terapias de tercera generación, que estamos con la terapia de aceptación y compromiso, la terapia basada en mindfulness, ¿ya? En donde efectivamente nosotros vemos que los pacientes tienen que hacer un cambio en la relación con los pensamientos. ¿Ya? O sea, aquí hay un gran cambio de paradigma, honestamente, donde lo que tratamos de hacer es reemplazar una cognición negativa, por así decirlo, por una cognición positiva. Y en las terapias de tercera generación lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente se relacione de manera distinta con los pensamientos. ¿Ya? En definitiva, lo que se trata de hacer en las terapias de tercera generación es que el paciente pueda vivir con su dolor, pueda vivir con su ansiedad. ¿Ya? Y ojo con esto porque tiene mucho sentido. ¿Ya? De hecho, no sé si alguno de ustedes medita o hace mindfulness. ¿Ya? Yo les aseguro que el mindfulness es una estrategia muy interesante, honestamente. ¿Ya? No hay nada mejor que colocar la mente en blanco o no hay nada mejor, chiquillos, de verdad que descansar un poco de tanto pensamiento, de tanta rumiación. ¿Ya? Y la terapia de aceptación compromiso, la terapia basada en mindfulness, la terapia dialéctica conductual, por ejemplo, son estrategias bien interesantes. ¿Ya? Y la terapia de exposición, que es de Joseph Wolfe, ya generalmente nosotros lo asociamos a estrategias de primera generación. ¿Ya? Ahí tenemos claramente la madre de todas las ciencias, que es la desensibilización sistemática, la prevención de respuestas, por ejemplo, o la exposición en vivo imaginada. ¿Ya? Al menos yo lo ocupo más la imaginada, o sea, nunca he hecho la exposición en vivo, ¿ya? Pero igual he visto ahí videos bien hardcore donde se hacen exposiciones en vivo. ¿Ya? Yo creo que mucho sufrimiento, honestamente, para nuestros pacientes. ¿Ya? Y por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual, ¿qué es lo que hace? Finalmente nosotros tenemos este tridente mágico, por así decirlo, que todo lo hemos aprendido en el pregrado. Entonces dice que pensamientos afectan emociones, emociones afectan comportamientos, ¿verdad? En definitiva, aquí va a haber una interacción entre estos elementos y hay una de las cosas que nos critican o nos critican mucho los cognitivos conductuales, es que no tomamos en cuenta el entorno. Entonces, no sé, pues nosotros tenemos que ser más inteligentes y sí tomar en cuenta el entorno. ¿Ya? Porque es obvio, o sea, es imposible que el entorno no esté centrado en esto, o sea, no tenga nada que decir, o sea, cuando uno ve una araña, ve una serpiente, por ejemplo, algo te pasa, po. Ya no creo que uno diga, no, ya, no sé, aquí me hago amigo de la serpiente, no, probablemente no. En definitiva, al percibir un estímulo, evidentemente va a haber un procesamiento de información. Después ese procesamiento de información va a llevar a emociones y esas emociones van a llevar a comportamiento. ¿Ya? Pero ojo, no dejemos de lado el entorno. Entonces este tridente muy clásico de la TCC es fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este tridente en terapia? Es súper sencillo, es muy básico, es un poco lo que nosotros hacemos desde la TREC de la terapia racional emotiva de Ellis,
en donde efectivamente lo que nosotros hacemos es que nuestro paciente tome conciencia, ojo, de qué situaciones le generan qué pensamientos generan qué emociones y qué emociones generan qué conducta. ¿Ya? En estricto rigor, aunque sea una estrategia demasiado sencilla, pero es muy efectiva. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma el paciente empieza a identificar qué es lo que tiene que modificar, qué es lo que tiene que hacer finalmente. ¿Ya? Y yo le aseguro que nadie puede luchar contra aquello que no conoce. Por lo tanto, esta estrategia que es súper sencilla, que de hecho ahí en el curso la vamos a ver en largo, que se llama ABC, ¿ya? Antecedente, Beliefs and Consequence, lo que nos va a decir, o le va a enseñar al paciente, más bien dicho, es que el paciente aprenda a identificar qué situaciones le están generando ansiedad y esa ansiedad, en definitiva, qué reacción emocional le provoca y al final esa reacción emocional, en estricto rigor, qué conducta le genera. Generalmente evitación, ojo, ¿ya? La mayoría de las veces siempre evitación. Sin embargo, hay que identificar paciente a paciente. ¿Ya? Hay mucha evidencia, mucha. De hecho, podríamos pasar pucha, una semana puro leyendo papers y tratar de convencernos o convencer a alguien finalmente de que la terapia cognitiva conductual es efectiva. ¿Ya? En estricto rigor, hay muchas cosas que ustedes pueden seguir aprendiendo, seguir avanzando. De hecho, en la actualidad, mucha de la evidencia actual que estamos viendo es trabajo como desde la psicología de la salud. Estamos viendo mucho, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual con pacientes con cáncer, terapia cognitivo-conductual con pacientes con hospitalizados, por ejemplo, y que evidentemente abordan la ansiedad, porque recuerda entonces que todo paciente finalmente que llega a nuestra consulta, yo le aseguro que llega con un dejo de ansiedad, es imposible que no llegue, y una de las estrategias fundamentales que podemos hacer acá es ayudar al paciente a controlar esa ansiedad. ¿Ya? Mucha evidencia, miren. ¿Ya? Los tamaños, por ejemplo, del efecto han sido significativos, por ejemplo, en lo que es el trastorno de estrés, por ejemplo, también significativo en el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, en los trastornos obsesivos compulsivos también, mira, el efecto es grande, el tamaño es moderado, por ejemplo, en los trastornos de pánico, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático también, o sea, y finalmente la ansiedad social también. ¿Ya? O sea, en todos y cada uno de los trastornos de ansiedad, efectivamente la terapia cognitivo-conductual pareciera ser tener mejor rendimiento. ¿Ya? Em, de hecho, también una de las críticas que nos hacen a los cognitivos conductuales es que solamente nos centramos en los síntomas y que, tal como les decía anteriormente, somos poco profundos. Entonces, de nuevo insisto que sí, puede ser, porque partimos mejorando la calidad de vida rápidamente de nuestros pacientes. Eso es lo que hacemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos hacer que nuestro paciente sea funcional. Y una vez que el paciente ha recuperado el control, una vez que nuestro paciente obviamente ha bajado la angustia, claramente que vamos a poder intervenir, ¿ya? De mejor forma. ¿Ya? Otro más, miren, otro más, también, cómo la terapia cognitivo-conductual también ha afectado de manera adecuada, por ejemplo, a pacientes que tienen un trastorno de pánico con comorbilidades psiquiátricas, ¿ya? También, muy buenos resultados, ¿ya? Y tenemos que entender entonces que esto es una estrategia bien simple y bien poderosa, ¿ya? ¿Cómo es una terapia TCC? Yo creo que una de las características que tiene es que de alguna otra forma es corta, ojo, ¿ya? Corta en relación a otras, porque hay algunas terapias cognitivo-conductuales que pueden durar 12 sesiones, 15 sesiones, ojo, pero tampoco hay que paquetizarlo tanto, ¿ya? Porque probablemente podemos dejar de fuera la individualidad del paciente, ¿ya? Y a veces, como ustedes queridos colegas saben, a veces uno planifica y otra cosa es lo que pasa realmente. ¿Ya? También, ojo, a veces vamos súper bien, ojo, con el tratamiento y de repente se nos descompensa completamente el paciente porque aconteció algo importante. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues estaba teniendo una paciente que estaba yendo súper bien en terapia y pucha, tuvo un duelo, ya, súper importante y claro, y de nuevo con ansiedad, de nuevo con crisis de pánico. Entonces, yo creo que si bien la terapia cognitivo-conductual tiene una estructura, tiene ciertas cantidades deseables de sesiones, no podemos finalmente paquetizarlo. ¿Ya? Entonces, toda terapia cognitiva conductual siempre va a partir con una evaluación inicial. Y aquí hay muchas escalas
que obviamente vamos a revisar más en detalle en el curso, que se aplican para distintos tipos de trastornos. ¿Ya? Yo tengo mis favoritas, yo tengo el VAI, que es mi favorito, que es el Vague Anxiety Inventory, y el DAS-21, que mide depresión, ansiedad y estrés rápidamente. ¿Ya? Después, siempre de la evaluación inicial, chiquillos, vamos a tener la psicoeducación o la retroalimentación. ¿Ya? Yo al menos siempre en la segunda sesión, generalmente ya retroalimento al paciente del posible diagnóstico que puede tener. ¿Ya? Y aquí claramente podemos empezar a trabajar efectivamente con los pensamientos automáticos, con la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Y hay un elemento que es transversal. Los terapeutas cognitivo-conductual siempre damos tareas para la casa. ¿Ya? Pero ojo, esas tareas tienen que tener una secuencia, pues, obviamente. ¿Ya? Esas tareas obviamente tienen que después revisarse, porque yo he visto algunos no sé, terapeutas que dan súper buenas tareas, pero después no las revisan, pues, o no tienen continuidad. ¿Ya? Entonces, ese es un tema importante. De hecho, hay un muy famoso metaanálisis, ya muy citado, que dice lo siguiente, que si vuestro paciente hace las tareas que usted le da y al mismo tiempo hay una buena relación terapéutica, yo les aseguro que ese tratamiento va a ser efectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor el paciente confía en ti, obviamente hace lo que tú le estás diciendo, y al mismo tiempo al hacer las estrategias, las técnicas, el paciente se va sintiendo mejor. Entonces, de nuevo, al igual que cualquier ansioso, efectivamente se va retomando el control. ¿Bien? También se podemos identificar los pensamientos automáticos, podemos desafiar esos pensamientos muchas veces, podemos ocupar técnicas de relajación, o sea, en definitiva, esto es una estructura simplemente, es un ejemplo simplemente, porque por ejemplo yo las técnicas de relajación y respiración las hago en las primeras sesiones, por ejemplo. Ya yo hace rato ya estoy como metido más con el mindfulness, por ejemplo, que he visto que tiene muy buenos resultados, por ejemplo. Entonces, generalmente en la primera, segunda sesión hago ese tipo de estrategia. ¿Ya? Entonces, ese tipo de estrategia, por ejemplo, las enseño en las primeras sesiones y las mantengo durante el tratamiento. ¿Ya? Entonces, siempre le digo a mis pacientes, por favor, mantener este tipo de ejercicio antes de dormir, después, o sea, al despertar, antes de dormir y cada vez que usted se sienta desbordado o desbordada. ¿Ya? Pues reestructuración cognitiva, exposición, yo ocupo hartos tipos de exposición, ya, exposición más imaginaria. Trabajo harto con desensibilización sistemática, por ejemplo, que son estrategias, claro, de primera generación, sin embargo, tienen muy buen resultado. ¿Ya? Entonces, aquí quiero ir con esto. En definitiva, chiquillos, yo lo que les quiero decir es que no se encasillen en una sola terapia o en una sola técnica. ¿Ya? De hecho, abran la mente porque hay muchas técnicas actualmente que no se aplican por desconocimiento. ¿Ya? Y es una de las críticas que yo le hago con mucho respeto a las escuelas de psicología, que muchas veces depende, el profe que te tocó es ver las técnicas que viste y algunos ni siquiera te pasan técnica. ¿Ya? De hecho, yo siempre cuento esta anécdota, que mi primer paciente fue un paciente súper duro, un paciente así súper rígido, y yo con cara de mis ojos de huevo preguntándole al profe, ¿qué hago acá? ¿Cachai? ¿Qué hago acá con esto? O sea, y el profe, chuta, no sé, pues, velo. Entonces, a veces pasa eso. O sea, y hay alguna escuela de psicología, de verdad que, no sé, a los chiquillos le hacen elegir en tercer año el área que quieren ser y nunca vieron un paciente. Yo encuentro que igual es complejo eso, porque finalmente se obtiene el título de psicólogo. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. Entonces, siempre hay que comenzar midiendo. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Y como les dije, dependiendo un poco de la edad del paciente, efectivamente es lo que nosotros podemos medir. O sea, el BAI, por ejemplo, se puede aplicar desde los 13 años, la escala de Hamilton también desde los 12, el STAI desde los 15, por ejemplo. Y hay otras escalas que son más para niños. ¿Ya? Por ejemplo, está el STAI que está adaptado para niños, por ejemplo, el CEAS que también es para niños. Entonces, es importante que ustedes tengan esa escala. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma nos va a dar nuestro piso. ¿Ya? Y en razón de este piso, después podemos hacer comparaciones con la última sesión. Yo lo que hago siempre en la primera sesión, les doy estas escalas para que las puedan hacer y después, obviamente, al final del tratamiento, cuando ya estoy terminando la terapia o algunas veces cuando veo que la motivación está bajando, hago ese análisis.
¿ya? Y les presento, mira cómo hemos avanzado, mira cómo ha bajado tu ansiedad, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces el DAS-21, por ejemplo, yo les recomiendo una escala muy interesante, muy sencilla, ¿ya? Que tiene 21 reactivos. Estos 21 reactivos miden 7 miden depresión, 7 miden ansiedad y 7 miden estrés. ¿Ya? Por lo tanto, una escala muy interesante, honestamente. Si ustedes me dicen, Jonathan, si tú tuvieras que aplicar una única escala, porque pucha, siento que son muchas escalas, bueno, dele con el DAS-21. El DAS-21 tiene muy buenos indicadores de confiabilidad, tiene un alfa de Cambridge sobre el 0,95, lo cual es muy bueno. Por lo tanto, es un test seguro. ¿Ya? Y hay otros más, po. Efectivamente está el STAI, el VAI, por ejemplo, el GAT. El GAT se usa mucho también para trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, hay muchas escalas que usted tiene que aprender a usar porque de alguna otra forma esto le va a dar o lo va a llevar a otro nivel. Porque imagínense que después, no sé, pues, usted tenga que hacer un informe. A mí me ha tocado, no sé si este año me gané el Kino, ¿no? O el Loto, pero me ha tocado mucho informe a tribunales, mucho, así, pero heavy. Entonces yo tengo esta escala, pues yo he aplicado estas escalas, obviamente que está el consentimiento de los pacientes, ya, y efectivamente yo tengo la posibilidad de decir efectivamente que este paciente está con ansiedad, está con un trastorno de ansiedad. ¿Y de dónde lo saca usted? Lo saco de la visión nomás, además de mi visión clínica, además de la observación de la sintomatología, además apliqué pruebas. ¿Ya? Entonces, yo con total certeza y tranquilidad puedo decir finalmente que la sintomatología la puedo determinar. ¿Ya? Entonces, también, ojo, lo que uno trabaja también es un poquito que el paciente logre identificar estas creencias irracionales, ¿verdad? ¿Ya? Porque muchos de los pensamientos ansiosos son irracionales. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros podamos enseñar al paciente cuando está catastrofizando, cuando está sobregeneralizando, por ejemplo, cuando está con este pensamiento dicotómico, para que de verdad el paciente, de nuevo insisto, vaya conociendo al enemigo. Y cuando yo empiezo a conocer al enemigo, me empiezo a dar cuenta de estas trampas cognitivas de las cuales caigo, de estos sesgos que de pronto caigo. Entonces, efectivamente, a mi juicio, el que conozcan estos errores cognitivos, los pacientes les ayuda mucho, porque no, insisto, vuelven a tener el control, ¿ya? Y hay tareas habituales que uno da, clásica, registro de pensamiento automático, los diarios de gratitud, que yo encuentro que es una estrategia muy buena, honestamente, las técnicas de relajación, los ejercicios de exposición, el desafío de creencias irracionales, por ejemplo, tanto en la consulta como fuera de la consulta. Ya yo tengo un par de formatos que utilizo con mis pacientes que son súper interesantes, y esos formatos ayudan a que el paciente solito pueda hacer él ese desafío de creencias irracionales. ¿Ya? Porque eso hace finalmente que el paciente se pueda dar cuenta cuando está con estos errores cognitivos. ¿Ya? También el mindfulness, que es una muy buena estrategia. Tareas de autocuidado, por ejemplo, son importantes también. También podemos trabajar con actividades placenteras, por ejemplo, ¿ya? En donde el paciente efectivamente pueda hacer estrategias que le generen placer y dominio, y ahí están todas las estrategias de activación conductual que también vamos a ver en el curso, porque de alguna otra forma a veces pasa en estricto rigor de que los pacientes que están ansiosos también están un poco deprimidos. Y nosotros necesitamos que el paciente se movilice y el paciente obviamente haga cosas. ¿Ya? Porque claro, a veces como está tan ansioso, ha tenido tantas crisis de pánico que no quiere salir de la casa. ¿Ya? Y también ayuda al análisis de toma de decisiones, también el trabajo de las habilidades sociales y lecturas recomendadas, por ejemplo, autoayuda. ¿Ya? Sí, esto es importante. Yo creo que el registro de los pensamientos ayuda mucho a que nosotros como terapeuta em, ayudemos a este paciente a identificar a este enemigo que les decía anteriormente. ¿Ya? Y de hecho hay un metaanálisis bien interesante que aparece por ahí que dice que la reestructuración cognitiva, que sería como este modelo, que bueno, es más compleja la reestructuración cognitiva, pero más o menos esto sería, la reestructuración cognitiva es una de las estrategias que los pacientes le creen más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente ve que hay una técnica, el paciente ve que hay una orden en la discusión, finalmente hay un cambio de ideas, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente vemos que el paciente la reestructuración cognitiva la avala mucho y le gusta mucho la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Por lo tanto, yo siempre animo a mis alumnos de pregrado, sobre todo, a que ellos puedan hacer reestructuración cognitiva. Ellos siempre la reestructuración cognitiva va a sumar.
¿ya? Entonces, eh, en el peor de los casos, va a generar algo en el paciente, ¿ya? Y probablemente algo bueno, ¿ya? También los diarios de gratitud, por ejemplo, que se pueden hacer, al menos yo lo hago yo personalmente, 3 cosas buenas al día, por ejemplo, que he hecho, ¿ya? Porque eso también nos ayuda, o sea, hoy día puedo controlar la angustia, hoy día, pucha, de verdad, me vino ansiedad y la logré controlar con respiración, por ejemplo. Entonces eso ayuda mucho a que el paciente finalmente vaya viendo los refuerzos de sus avances, ¿ya? Entonces también esta es una estrategia transversal, ¿ya? También, ojo, estas estrategias de gratitud se pueden hacer de manera individual, se pueden hacer de manera grupal, a veces no es malo compartir las cosas por las cuales estamos agradecidos en grupo, ¿ya? Entonces, un poquito la gratitud ayuda mucho a reforzar muchas veces los avances. Esta es una que me gusta mucho, la jarra de gratitud. De hecho, ustedes la pueden hacer si trabajan en colegio con alumnos. Yo siempre digo, esta es muy buena para hacerla con alumnos porque cada uno tenga su jarrita y cada día los chiquillos saquen algo por lo cual están agradecidos. Yo les aseguro que eso cambia la percepción, porque a veces las personas de pronto pueden estar tan ansiosas, tan deprimidas, que efectivamente y lamentablemente no ven nada bueno, ¿ya? La exposición también son técnicas muy importantes, ¿ya? En definitiva, la exposición, al menos como la hago yo, la exposición la hago en términos de imaginación, a través de la imaginería. Generalmente antes ya he enseñado mindfulness, por ejemplo, o estrategias de relajación, de respiración, y vamos introduciendo imágenes mentales a veces perturbadoras para el paciente. ¿Ya? Entonces lo vamos haciendo poquito a poquito. Si hacemos una desensibilización sistemática, hacemos, por ejemplo, una lista de 1 a 10, por ejemplo, y vamos colocando desde la situación menos ansiosa a la más ansiosa. ¿Ya? Entonces, con exposición, a veces con imaginería, lo podemos ir haciendo, vamos introduciendo, ojo, obviamente que en el curso, obviamente esto lo vamos a ver con más detalle, pero de alguna otra forma se puede hacer con mindfulness, se puede hacer con relajación diafragmática, 4, 7 y 8, entre otras. ¿Ya? El mindfulness, tal como les decía, son una de las estrategias más importantes en la actualidad de las terapias de tercera generación. ¿Ya? Si no me equivoco, creo que todas usan mindfulness a excepción de la terapia de activación conductual, creo. ¿Ya? No sé si estoy equivocado. ¿Ya? Pero la mayoría usa mindfulness. ¿Ya? Y el mindfulness, ¿qué significa? Es la atención plena, pues estar aquí y ahora. ¿Ya? Y eso para los ansiosos es súper bueno. ¿Ya? Ahora bien, ojo, recuerde que los pacientes ansiosos muchas veces se pueden poner más ansiosos en situaciones en donde lamentablemente no pueden hacer el mindfulness, por ejemplo, o no pueden hacer la estrategia de respiración. Por lo tanto, hay que enseñar a los pacientes que esto es un proceso, ¿ya? Que esto es un proceso, en definitiva, que es una habilidad y esta habilidad efectivamente se tiene que enseñar, ¿ya? Hay mucha evidencia científica, mucha. ¿Ya? De hecho, yo debo confesar, bueno, siempre lo he dicho, yo debo confesar que al principio yo dije, no, el mindfulness no, debe ser una moda un poquito chanta esa cuestión del mindfulness y todo lo demás. Porque claro, no me quería meter, debo confesarlo. Ya a veces uno tiene miedo al cambio, no quiere hacer cosas nuevas, está como achanchado, disculpen la expresión, en lo que está haciendo, ¿cachai? No. Entonces me empecé a dar cuenta que había mucha evidencia científica, había muchos papers últimamente de la efectividad del mindfulness. Entonces, ¿quién soy yo para decir que la cuestión es chanta? O sea, y ahí empecé a meterme, leí libros de mindfulness para la depresión, por ejemplo, de Segal, que es muy buen libro, por ejemplo, tal los de aceptación compromiso también. Entonces ahí uno se empezó a meter, ¿ya? Ahora bien, esto es súper sencillo, ¿ya? De hecho, hay una investigación muy interesante que decía que hicieron una intervención en un colegio con profesores eh, durante 3 meses. ¿Ya? Y estos profesores lo único que le hicieron fueron ejercicios de mindfulness siempre antes de iniciar la jornada laboral. Y generó cambios rotundos. O sea, en definitiva, mejoró obviamente la salud mental de los profes, mejoró el rendimiento de los alumnos, mejoró el clima laboral. O sea, en definitiva, es una estrategia y una herramienta poderosa. Por lo tanto, hay que saber aplicarla. Eso es muy importante. ¿Ya? Y es súper sencilla, ojo, y es súper buena, bonita, barata.
¿ya? A veces, si usted no sabe cómo hacerla, yo siempre le animo a los chiquillos de pregrado, bueno, y también aquí algunos colegas de IDIPA, los animo a que preparen un script propio con sus propias palabras para generar en definitiva esta atmósfera finalmente de relajación con los pacientes. O sea, yo tengo el mío, que lo he diseñado por los años que llevo, pues, pero claramente creo yo que es prudente que cada uno de nosotros haga eso. Y a veces pasa de que es tan sencillo esto que si el paciente o la mente del paciente empieza a divagar, uno lo tiene que invitar a que se siga centrando en su respiración. Así de sencillo. ¿Ya? Concéntrate en tu respiración. ¿Bien? ¿Y qué pasa en esos momentos? De hecho, el año pasado hubo una publicación en Nature que decía que el mindfulness y otra estrategia de relajación y respiración, ojo, hacían una especie de reseteo neuronal. Miren qué interesante. ¿Ya? En estricto rigor, ayuda a que el que estemos aquí y en el ahora y aquí en el presente, ayuda casi a resetar nuestras neuronas. ¿Ya? Entonces, es una estrategia que hay que seguir investigando y hay que seguir, obviamente, aplicándola. De hecho, como les decía, hay harta evidencia actual de su efectividad en diversos contextos, con pacientes con cáncer, con pacientes con VIH, con pacientes con todo. ¿Ya? De hecho, mindfulness con estudiantes universitarios, todo. O sea, en definitiva, es una estrategia muy, muy interesante y fácil, ojo, de adquirir. ¿Ya? Y las técnicas de relajación, pues también existen las técnicas de relajación, de respiración, que son más clásicas en TCC, que obviamente nos van a ayudar a mucho a manejar la ansiedad, el estrés, ¿verdad? También nos van a ayudar, obviamente, a mejorar mucho más la conciencia emocional, la regulación emocional de nuestros pacientes. ¿Ya? Y van a fomentar mucho la atención y la concentración. ¿Ya? Lo cual obviamente para nosotros como terapeutas es fundamental, pues, sobre todo en el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Ya? También va a ayudar a la empatía, a las habilidades sociales y va a hacer o va a ayudar a la promoción del bienestar en general. O sea, de hecho, Andrew Wells, que es un famoso psiquiatra neurólogo, en uno de sus libros decía, miren, si en estricto rigor yo tuviera que darle una única recomendación a mis pacientes, una única recomendación, es que aprendan a respirar. Y sí, po, y efectivamente la respiración ayuda mucho, regula mucho todo, honestamente. ¿Ya? Y hay distintos tipos de técnicas de respiración. Está la técnica diafragmática o abdominal, ¿ya? En donde lo que nosotros hacemos, le pedimos al paciente que respire profundamente a través de la nariz, permitiendo que obviamente todo su abdomen se expanda completamente y exhale lentamente por la boca o por la nariz. ¿Ya? Es una estrategia muy sencilla que requiere muy poco tiempo de aprendizaje y que tiene muchos beneficios. Ojo, las técnicas de respiración y relajación y mindfulness siempre van a sumar, es lo mismo que siempre digo, siempre van a sumar. Si el paciente está depresivo, va a ayudar. Si el paciente está ansioso, va a ayudar. Si el paciente está con crisis de pánico, va a ayudar. Siempre va a ayudar. ¿Ya? La respiración 478 que yo le enseño generalmente en pacientes que están con crisis de pánico, por ejemplo, creo que funciona bastante bien. La respiración alterna por la nariz también funciona bastante bien en crisis. La respiración de fuego, que sirve muchas veces para activar a los pacientes. ¿Ya? Y las técnicas de relajación, bueno, tenemos la clásica, la de Jacobson, que también es importante que aprendan a hacerla. Yo tengo un sub como tipo de relajación de Jacobson que funciona bastante bien, ¿ve? Muy bien, diría yo. Yo dejé de hacer Jacobson hace años porque encuentro que la de Jacobson es demasiado larga, pero es importante que la conozca porque a lo mejor a usted le hace sentido. O sea, yo creo que uno como terapeuta también tiene que elegir las técnicas en razón de lo que uno tiene frente a uno. ¿Ya? Y aquí hay un tema relevante, creo yo, porque, por ejemplo, en mi experiencia, ojo, de no insisto, en mi experiencia, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor usted tiene algo distinto, y está bien que tenga algo distinto, pero en mi experiencia, por ejemplo, con los hombres, eh, el mindfulness como que no funciona. ¿Ya? O sea, no es que no funcione, como que no se dejan llevar, como que les cuesta. ¿Ya? Con las mujeres, perfecto, o sea, el mindfulness funciona extraordinario. Ya, otros hombres también, ojo, pero un poco cuando me aparecen esas situaciones como de defensa, me voy por Jacobson, pero una Jacobson mucho más corta. ¿Ya? Hay algunos libros que yo siempre recomiendo para leer, me gusta mucho este, no sé si lo han leído, este cortito,
El arte de amargarse la vida, de Paul Václavic, que encuentro increíble ese libro. Y este otro yo siempre lo recomiendo que se llama Respira. De verdad que es un libro interesantísimo de James Nestor. eh, y, y en el último capítulo ahonda en muchas técnicas de respiración y las explica súper, súper bien. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo he dado para leer a mis pacientes. ¿Ya? A veces, ¿por qué lo doy? Porque en definitiva los pacientes se angustian porque empiezan a agitarse respirando cuando le viene la ansiedad. Y yo les digo al revés, es al revés. O sea, que estés respirando, que esto se esté agitando, es que en definitiva tu organismo se quiere regular. Entonces está buscando la forma de regularse. ¿Ya? Entonces, claro, la gente le tiene miedo a este tipo de cosas, ¿ya? Y hay otros libros que son bien buenos, Thoughts and Feelings, por ejemplo, este es de McCain, ¿ya? Este otro Intuitive CBT, for Anxiety Disorders, de Aladdin, que es un muy buen libro, y Doing CBT, que probablemente es uno de los mejores libros que he leído este último tiempo, de Tolin. Este de 2023, está súper bien hechito, bien actualizado, entre otras cosas. ¿Ya? Y otros más, que en definitiva también pueden ser interesantes para el tratamiento. Bueno, el clásico, ojo, el clásico de o sea, de Elina, que de Becky Clark, la terapia cognitiva para los trastornos de ansiedad. Ese libro tienen que leerlo, ojo, aunque usted no sea cognitivo conductual, pero tiene que leerlo porque hay varias estrategias. Y otras más de Stefan Hoffman, que me parece un libro interesante. De hecho, ¿cómo se llama esta cosa? La introducción, no, el prólogo lo hace la Judith Beck. Ese es otro tema, la Judith Beck, por ejemplo, hija de Beck. em, Publicó un libro el año pasado que se llama CBT, como Aquí y Más Allá, creo que se llama así. Y en ese libro, que usted sabe que Beck era acérrimo defensor, obviamente, de la terapia cognitiva, ya ahí la Judith Beck ya suelta la mano. Empieza a hablar de aceptación compromiso, empieza a hablar de terapia cognitiva conductual con mindfulness. Entonces, en estricto rigor, lo que estamos viendo en la actualidad, chiquillos, es que las estrategias de tercera generación de TCC están siendo tremendamente efectivas para el tratamiento de la ansiedad. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, ustedes tienen que aprender este tipo de estrategias, tienen que aprender este tipo de técnicas porque a veces no son tan sencillas y a veces pasa de que, como les decía anteriormente, tener esta cajita de herramientas, a mí por lo menos como terapeuta me da una seguridad tremenda. ¿Ya? Hay otros libros también para niños, este es un buen libro, ojo, que el otro día lo encontré en inglés también, o sea, no cachaba que estaba en inglés. Y este también, bueno, son buenos libros. Si usted coloca el nombre PDF en Google, va a aparecer. ¿Ya? Eso es, pues, o sea, me acabo de demorar, me pasé 8 minutos, lamento la situación y quedo atento frente a cualquier pregunta, inquietud, observación, duda, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Y el PPT se los voy a mandar también, aprovechando el tiro, pero también creo que lo van a subir. Así que eso. Hay algunas manos levantadas. Daniela Escudero. Hola, sí, buenas tardes. Hola. Hola, profe, ¿qué tal? Mire, quiero hacer una pregunta. Usted está hablando de los test que medían ansiedad y no sé si le ha tocado el caso de usar el MMPI 2 o alguien que lo haya usado. ¿Es efectivo igual para poder reconocer síntomas ansiosos, no? Mira, yo no ocupo el MPI, pero Ya. hasta donde yo sé, el MPI mide personalidad, po, ¿no? Sí, que también tiene escala de Em, ansiedad y depresión y ah, todo eso. ya, ok, ok. No, yo Entonces no lo quería saber ocupo. si No, uno yo no lo ocupo. si... Yo Ya, ocupo el BAI. Me ya. gusta más porque como es cognitivo-conductual y lo hizo Beck también, entonces es como que todo calza, ¿cachai? Porque Ujú. ya que hago terapia cognitivo-conductual, trabajo con la terapia cognitivo-conductual, entonces aplico un test cognitivo-conductual. Entonces, efectivamente, como que todo está como cuadradito. Entonces, veo los síntomas descendidos y ahí empiezo a atacar los síntomas, ¿cachai? Entonces, yo honestamente no te podría decir, no, 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 o sea, el MPI lo pasé en la U, compadre, o sea, eso fue hace 80 años atrás, entonces yo no sé cómo está el MPI actual, no sé en qué versión van. Yo el que sí aplico es el Milon Test,
¿ya? Y el Milon Test también tiene escalas clínicas, ¿ya? Eh, pero en el Milon Test miro más la personalidad, porque, y esto creo que es relevante, cuando uno hace una evaluación en TCC, uno tiene que evaluar ojalá todos los aspectos, ¿ya? También uno tiene que medir la personalidad, porque puede ser que hay personas que son desde toda la vida ansiosas y a veces no se han dado cuenta de eso. Entonces, eso nos puede ayudar como a llegar bien al diagnóstico, por ejemplo, del trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Entonces, yo creo que siempre es bueno, de verdad, hacer una buena evaluación. Eso. Gracias. Gracias. De nada. Ahí está el seminario. Paula Moyano, Sí, hola, hola, ¿cómo están? Hola. Eh, Jonathan, una pregunta y de experiencia personal, porque yo tengo trastorno de ansiedad generalizada Ujú. y he pasado por muchas terapias y también me han planteado el tema del mindfulness. Nunca lo he logrado porque por ejemplo, no sé, en momentos en que estoy no sé, en una situación que ya está demasiado abrumadora, en el sentido, por ejemplo, de los síntomas físicos, mi mente ya me está Mm, controlando demasiado. ¿Cómo lo puedo hacer para realmente? He intentado lo de la respiración y todo, o sea, de verdad que lo he hecho de todo, te creo. pero nunca he logrado bajar el control, por decirlo de alguna forma, el control de mi mente para poder concentrarme realmente en el presente y lo que está pasando, ya sea lo que estoy viendo, la textura de donde estoy, cosas así. Para Mm. mí ha sido una metodología demasiado, demasiado difícil. Sí, pues lo que pasa es que en tu caso veo que ha sido bien complicado, pero mira, hay varias formas. Yo creo que el primero es que el mindfulness no te va a servir en el momento de crisis, por si acaso. O sea, eh, estáis perdida y cuando está en la crisis es bien complejo, ¿ya? Hay estrategia, no sé si ubicáis esta, pero que es la 478 que tiene buen Claro. resultado, De ¿ya? la respiración. La otra que yo siempre recomiendo, claramente es como aprender un poquito de la sintomatología. En definitiva, lo que yo hago con mis pacientes es que les digo, escribe las situaciones que te generan angustia, ¿cachai? Entonces ahí un poquito yo trabajo delante del síntoma, porque cuando ya el tsunami llegó es difícil controlarlo, po, ¿ya? Y en ese momento podía hacer técnicas de raizamiento, a lo mejor hasta una más dura, que es como, esta se la recomiendo a los pacientes cuando ya la cosa ya no la pueden controlar, es que vayan, no sé, po, al refrigerador y saquen un cubo de hielo y se concentren en el dolor que les genera esto en la mano, ¿ya? O sea, es una técnica que no genera daño, pero sí Mm. genera dolor, entonces se reemplaza una emoción por otra. Pero ¿por qué hago esto? Porque en definitiva, en ese momento en que ya viene el tsunami, o sea, llegó el tsunami, ya no hay nada que hacer, po. Entonces, un Claro. poco lo que yo trabajo es sobre delante del síntoma. Entonces, lo que le digo al paciente, escribe todo lo que te pasa. Entonces, vamos haciendo esta estrategia, amigo. Ok, si aparece este síntoma, ¿qué vamos a hacer? Entonces el paciente me dice, mira, ya vamos a hacer esto. Si eso no resulta, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Así. Hacemos como una cascada para que no exista ese desborde, pero en ese desborde, si te viene ese, yo creo que, por ejemplo, esa técnica de enraizamiento, igual hay otras técnicas de enraizamiento más, pero al menos la que a mí me ha resultado bien con los pacientes con pánico así heavy es la del cubo de hielo. ¿Ya? O también meter la cabeza en un agua fría, ¿cachai? Con hielo también, porque lo que hace es que porque la ansiedad no es solamente somática, sino que cognitiva. O sea, yo tengo miedo al miedo, o miedo a las situaciones, o las situaciones que me genera esto. Entonces, lo que hay que hacer es cortar eso. Mm. Entonces, en ese momento, amiga, cuando estáis con la crisis, ya el mindfulness no te sirve. El mindfulness siempre piénsalo como una habilidad, ojalá de hacerlo en la mañana, en la noche, cosa de que te andes un poquito más regulado durante el día. Pero tienes que encontrar a lo mejor con tu psicólogo o psiquiatra, a lo mejor la técnica que sí te sirve. De hecho, no todas las técnicas sirven para todo el mundo. Eso es así, lamentablemente. Entonces uno tiene que encontrar la estrategia. A mí, por ejemplo, me sirve mucho la 4-7-8. Ya, yo con esa me quedo dormido, con esa me duermo una siesta.
Si usted, yo siempre digo a mi esposa que tengo el superpoder de quedarme dormido donde quiera. De verdad que si ustedes me dicen, Jonathan, quédate dormido, yo me duermo aquí delante de todos ustedes y me duermo con la 478. ¿Ya? Entonces yo creo que a lo mejor lo que podría intentar es ir delante del síntoma, porque cuando ya la cosa está desbordada es más difícil sacarlo. Y cuando está Claro. desbordada, a lo mejor lo que puedes hacer es llamar a un amigo, pero no concentrarte en el síntoma, empezar a hablar cualquier lecera, pensar en cualquier tema, ¿cachai? O concentrarte en alguna actividad, porque claro, lo cognitivo refuerza lo ansioso refuerza lo cognitivo, entonces ahí te cuesta más regularte. La del cubo de hielo puede ser algo interesante de probar. Lo vamos a intentar, gracias. Y otra pregunta súper corta, y si me salgo el tópico, por favor, dime, porque lo entiendo claramente. Vi en una diapositiva en donde se mencionaba la manía, donde está esto de que la persona se consideraba como el todopoderoso, y Mm. yo he estudiado igual bastante sobre la bipolaridad y me genera una curiosidad bastante grande sobre todas las personas bueno, de lo que he leído, las personas que han estado en manía, siempre esto se relaciona con una divinidad. No, no sé dónde hay leído eso, pero no, no. No, lo que pasa es que el bipolar cuando está maníaco o hipomaníaco Ujú. puede tener distintas representaciones. O sea, no, lo de la divinidad, tú refieres así como de pensar que él es Dios o algo así. En definitiva, Exacto. la autoestima está agrandada, el sujeto está grandilocuente. Puede ser, yo soy Dios, por ejemplo, no sé si se acuerda, Bombalé, ahí anda por ahí un meme siempre, pero ¿cómo si yo soy maravilloso? Dice, si yo soy, yo te lo dije, así algo así, como no me acuerdo cómo dice. Oh, Pero no necesariamente lo es. De pronto puede haber, por ejemplo, bipolares bien desordenados sexualmente, por ejemplo. ¿Ya? ya, Bipolares que se asocian al juego patológico, por ejemplo. Entonces, puede ser sí, que esté con la autoestima súper elevada y te recomiendo una película súper buena que yo siempre se la daba a mis alumnos de pregrado, que se llama Mr. Jones, una película grandiosa donde actúa Richard Gere y representa muy bien el trastorno bipolar. Pero no tiene que ver con necesariamente con esta cuestión divina, por si acaso. Puede ser grandilocuente nomás, que cree que el más bonito, el más lindo, el más simpático, y no necesariamente pasa por lo divino. perfecto. Súper, me voy a quedar con esa recomendación de la película. Dale, Bien, Jonathan, muchas gracias. de nada. Luego Rodrigo Barrientos. Rodrigo, ok, Se, parece que no. se censuró. Sí, se silencia. Sigamos con Gustavo Quintos. Hola, ¿sí me escucho? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, de antemano, gracias por la información y todo lo compartido. Mi pregunta va encaminada respecto al tema que se abordó sobre las tareas y es algo que me ha pasado a mí y a algunos colegas míos y es cómo darle la importancia a las tareas, a las asignaciones que el consultante, que el paciente, pues de alguna manera logra entender que tiene una importancia. Compartiendo rápidamente Mm, una experiencia mía, traté de llevar como un diario con una consultante ujú, y sus respuestas eran como de que, pues se me olvidó, de que, lo tengo anotado, pero en mi teléfono o lo traigo como guardado en mi mente, ¿no? Como de que me acuerdo, con eso sirve. mm, Entonces, si bien sí creo que entre colegas y yo hemos ejercido un proceso de psicoeducación donde les dejamos o hacemos hincapié en decirles, es importante, es parte de, después vas a ver como estos resultados sigue siendo bastante complejo porque lo siguen viendo como esta tareita escolar o como esto de para qué lo voy a hacer o pues, con que lo haga ahí sobre la superficie ya mm. cumplí, entonces es como y pregunta cómo lograr Sí, transmitir esta importancia y eh, yo los confronto. Eh, yo los confronto, les digo que, pucha, así es como difícil que avancemos, po. O sea, así es difícil el resultado. O sea, yo me imagino que tú vienes para acá
a que yo te ayude, ¿cachai? Y esta es parte de mi ayuda, po. O sea, en definitiva, darte estas tareas que son pensadas finalmente. Yo creo que hay varias cosas, mira. Primero, yo al principio sí les pedía un cuadernito. Voy a confesarte que yo soy probablemente mucho más viejo que tú. Pedía un cuadernito y sí, muchos pacientes súper ordenados llegaban con el cuadernito y hacían las cosas. ¿Ya? Pero yo, a medida que iba pasando la época, me di cuenta que ya el celular, ya me rendía el celular. ¿Ya? Entonces, ahí les digo que abran una Note o abran no sé qué cosa, un Word, no sé cómo decirlo, y ahí vayan teniendo el Word de la terapia. Entonces, yo siempre, siempre, siempre les doy hincapié a eso. Les digo, mira, siempre vamos a partir revisando las tareas, siempre. ¿Ya? Las tareas debes hacerlas, es parte del tratamiento, porque yo no estoy todo el día contigo. Imagínate que pasa algo súper importante y que tú no lo anotas, ¿y cómo voy a saberlo yo? Y siempre también les digo, mira, esto es súper importante porque de verdad a veces pasan cosas, vienes para la terapia y después dices, chuta, se me olvidó contarle esto. Entonces, si tú lo anotas, vas a poder ordenarte más en la terapia. Y también yo los confronto a veces, si ya el paciente me dice, no, es que no quiero hacerlo, bueno, entonces, pucha, es que es parte de la metodología. O sea, el éxito de mi trabajo también depende de tu trabajo. Entonces, si tú no vas a hacer esto, dime, po, dime si no lo vas a hacer. Y chuta, a lo mejor deberías consultar con otro psicólogo o psicóloga. ¿Ya? Y ahí generalmente, o sea, nunca he tenido un paciente mío, "Ah, entonces me voy", no, nunca me ha pasado eso. Después ahí se regulan, después hay que obviamente seguir reforzando. ¿Tú cachai? Por los típicos refuerzos conductuales, oye, qué bien lo hiciste, súper bien, no importa, aunque haya hecho una sola tarea o la mitad, no importa, reforcemos eso, porque a veces pasa, y esto es verdad, a veces pasa que los pacientes están tan deprimidos en algunos casos que lamentablemente no pueden anotar, de verdad que no pueden anotar, ¿ya? Y no pueden, ¿ya? Entonces, yo creo que hay algo ahí que se puede hacer, pero yo creo que, Gustavo, hay que confrontar con amor, eso sí, pues no hay como no hacer la tarea, no, pues así como amor, "Oye, esto es súper importante". Es la única forma, honestamente, que yo he visto que resulte, y reforzar la importancia. También les digo este estudio, mira, les digo, mira, hay un estudio que se publicó que es súper importante que los pacientes hagan las tareas. Eso da cuenta de que la terapia va a ir bien. ¿Ya? O sea, les digo en simple, mira, hay dos cosas clave en la terapia, que nosotros nos llevemos bien, que tú confíes en mí y que efectivamente tú puedes hacer las tareas. Pero eso, no hay que dejarlo pasar, honestamente, que de repente confrontar la situación nomás. Vale, pues sí, muchísimas gracias y no queda más que pasarlo de la teoría a la técnica y pues seguir haciendo este arduo trabajo en pro de cuidar el bienestar psicológico y pues ni Sí, modo po, a cambiarle. ya, te Gracias. felicito, que estés bien. Ok, gracias Gustavo por tu pregunta y Jonathan por la respuesta. Lamentablemente, en pos del tiempo, vamos a tener que detener el bloque de preguntas para ya ir pasando al sorteo. Así que, Jonathan, a modo de despedida, si pudieras dejar invitados a los participantes Ah, al curso que se va a realizar. sí, ningún problema. Miren, lo que pasa es que en el curso vamos a ver muchas técnicas, muchas herramientas, como les decía, em, que se van a aplicar a distintos contextos, a distintas patologías. Por lo tanto, ahí los invito ahí a que se puedan unir al curso, y puedan aprender técnicas cognitivas conductuales, porque yo les aseguro que hay algunas que probablemente ustedes no conocen, o hay algunas técnicas que las conocen a mitad, y hay otras nuevas, por ejemplo, la terapia metacognitiva, que está súper buena. Por ejemplo, la terapia metacognitiva se trabaja con aquello que piensa el paciente acerca de lo que piensa. O sea, trabajamos con la rumiación. ¿Ya? Entonces, hay varias técnicas bien interesantes y con buenos resultados dentro de la psicoterapia. Yo le aseguro que tener técnicas ayuda harto para mejorar el bienestar de los pacientes y al mismo tiempo para que nosotros nos sintamos tranquilos, po, y sintamos que estamos efectivamente haciendo una intervención y el paciente también nos vea a nosotros como profesionales que estamos haciendo algo con ellos. Ya no solamente escucharlos, sino que también estamos haciendo al- alguna estrategia clave para que ellos mejoren. ¿Ya? Así que, y ojo, y los trastornos de ansiedad, yo les aseguro que en unos años más van a ser los trastornos con mayor prevalencia en el mundo. En la actualidad está la depresión, pero así como vamos después de la pandemia, chuta, de verdad que
estamos cada vez con más personas con crisis de pánico, ansiedad generalizada, entre otras cosas. ¿Ya? Así que eso, po, y que gane el más mejor, po. Ahora la beca, ojalá que den varias becas, no, que no sé, yo sé que dan una, ya, pero bueno, ojalá que gane el más mejor, ¿ya? Ok. Eso, y un Muchas abrazo, gracias. yo los dejo, ¿ya? Que estén muy bien. Abrazo, Gracias, buenas noches. Jonathan. Chao, chao. Chao.